Hoy le vamos a entrar a una idea fascinante, que viene del libro La mirada mirada. La cosa es que la identidad de un país no se crea sola, en el vacío. Al contrario, se va construyendo a través de una mirada mutua. O sea, un intercambio súper intenso de percepciones con sus vecinos que al final lo cambia todo. Pero, a ver, antes de clavarnos en el tema, pensemos en algo. ¿Qué es lo que define la identidad de alguien? ¿Es algo que uno decide por su cuenta o más bien es un reflejo de cómo nos ven los demás? Bueno, pues resulta que los países se enfrentan a ese mismo dilema. Muy bien, ahora sí, vámonos de lleno. El libro se enfoca en una época clave. Justo después de la Revolución, México estaba, pues, reinventándose, mientras que Estados Unidos se afianzaba como una potencia mundial. En ese preciso momento, los dos países empezaron a ver con una intensidad que no se había visto antes, y esa mirada compartida fue lo que ayudó a moldear qué significaba ser mexicano y qué significaba ser estadounidense. Y para que podamos entender bien cómo funciona esto de la mirada mutua, necesitamos un concepto clave: la transculturalidad. Hay que olvidarnos de esa idea de que una cultura simplemente se come a la otra. No, la transculturalidad es más bien como un diálogo, un ir y venir donde ambas culturas toman, se prestan, se transforman y al final crean algo totalmente nuevo. Entonces, ¿dónde podemos ver esta conversación en acción? Pues un lugar increíble para verlo es en el arte. Vamos a echarle un ojo a cómo artistas de ambos lados de la frontera usaron su trabajo para platicar, para debatir y hasta para pelearse sobre uno de los grandes temas de su tiempo: la industrialización. Miren, aquí tenemos a tres gigantes: Diego Rivera, Juan O'Gorman y Frank Lloyd Wright. Fíjense bien, dos mexicanos y un estadounidense, y todos estaban lidiando con el mismo tema, con este monstruo de la modernidad industrial. Pero claro, cada uno es de su propia trinchera. Rivera la celebraba, O'Gorman la veía como el apocalipsis, y Wright, por su lado, intentaba como que domarla con la naturaleza. Pero, a pesar de que sus visiones eran casi opuestas, había un hilo que los conectaba. De alguna forma, todos usaron una idea de populismo que giraba en torno a la producción. Es decir, usaban la idea de crear para el pueblo como un idioma en común, como una forma de hablarle tanto a las élites como a las masas sobre los cambios que estaban sacudiendo al mundo. Y esto nos muestra la genialidad de Rivera, de verdad. Él no solo pintaba máquinas. En sus murales de Detroit convirtió la tecnología en algo casi mítico, casi sagrado. Creó tótems de metal que mezclaban el pasado indígena de México con el futuro industrial de Estados Unidos, proyectando así una imagen de un México poderoso, moderno, complejo. Pero ojo, la conversación no fue puro optimismo. O'Gorman y Wright pusieron el contrapunto. Sus obras son una advertencia, un grito que dice que el progreso sin control se come el paisaje y el espíritu de la gente. Así que esa mirada mutua no fue un acuerdo, para nada. Fue un debate súper intenso sobre el alma de la modernidad. Ahora pasemos a la siguiente parte, porque aquí es donde la cosa se pone todavía más compleja. La mirada no solo ve, también inventa. Y una de las invenciones más potentes y que más han durado fue esa idea de un México primitivo. Esta tabla es clave para entenderlo todo. Por un lado, tenemos el mito que la mirada occidental proyectaba sobre México: un lugar mágico, como fuera del tiempo, lleno de arte por naturaleza, pero también de una violencia casi instintiva. Y por otro lado, la realidad: una nación que estaba en plena ebullición, modernizándose, construyendo su futuro político y social después de una revolución. O sea, dos mundos totalmente diferentes. Entonces, claro, la pregunta salta sola. Si la realidad era tan compleja, ¿por qué pegó tanto esta imagen tan simple y exótica? ¿A quién le convenía ver a México de esa manera? Y aquí viene la revelación del libro, que es bastante fuerte. El concepto de lo primitivo no era una descripción de México. En realidad era un espejo. Fue una idea inventada en Europa que decía mucho más sobre las ansiedades y los deseos de la cultura occidental que sobre lo que de verdad pasaba en México. A ver, entonces, el punto crucial es este. El primitivismo era una herramienta para Occidente. Los artistas y pensadores de Europa se sentían como atrapados en su propia racionalidad, en su modernidad, y entonces proyectaron en otras culturas esa búsqueda de emoción, de autenticidad, de algo más puro. Era su propia crisis existencial, no una descripción real de otras culturas. Bueno, vamos a juntar todas las piezas. Ya vimos cómo esta mirada mutua funcionó en el arte y cómo también creó mitos. Ahora sí, vamos a la gran conclusión del libro sobre qué es, en el fondo, la identidad de una nación. Esto es con lo que nos tenemos que quedar. La idea de una identidad pura o auténtica es una fantasía.
La identidad real, tanto la mexicana como la estadounidense, es el resultado de este diálogo constante, que a veces es conflictivo, a veces es colaborativo, pero siempre, siempre está interconectado. De hecho, todo este proceso se puede resumir en 4 pasos. Primero está la simple observación. Una cultura ve a la otra. Luego, con el tiempo, esa mirada se convierte en un mito. Este mito, a su vez, provoca una reacción, un intercambio de ideas, de arte. Y de toda esa mezcla, al final surge la hibridación, una nueva identidad, que ya no es ni de uno ni de otro, sino de ambos. Y aunque el libro se enfoca en esa época en particular, ya pasaron más de 100 años desde que empezó todo esto. Y la conversación, créanme, no se ha detenido ni un segundo. Y yo creo que el verdadero poder de esta idea es que va más allá de la historia. Esa mirada mutua sigue activísima hoy en día. La vemos en las noticias, en las películas, en las redes sociales, en cada cosa que cruza la frontera. Todo el tiempo estamos definiendo y siendo definidos por quienes nos miran. Y esto nos deja una última reflexión para llevar. En esta era digital, donde nos bombardean con imágenes e historias de todos lados, pues vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Qué miradas están moldeando la identidad de las comunidades y de los países hoy en día? Y también, ¿qué estamos proyectando de vuelta?